punto es que, como les digo, el manejo de dinero sí es válido que ocurre, es una realidad, pero el efecto que ha tenido es que baja la demanda o se modifica la demanda hacia aquellos eh, desarrollos que son más, o sea, que son sustentables o que buscan la sustentabilidad. Entonces, en función del tratamiento de residuos, ya puse a grabarla, Sofía, no lo había puesto porque, dicho, estábamos conversando en general. Pero por eso mismo es importante tener en cuenta esto como idea, de dónde aparecen todas estas situaciones que han estado conversando con Gustavo recién. Siempre hay alguna cuestión, algún efecto que hay que planificar y es importante ver cómo esos impactos, ¿no?, negativos, positivos, justamente potenciar los positivos, minimizar los negativos para llegar a un buen resultado. Bien, bueno, voy a pasar a la unidad 5, como les decía. Que encuentre. Bien. Entramos ya en el análisis del sector privado, pero en realidad esta unidad, si bien focaliza en el sector privado, tal vez la primera parte, que es un poco lo que vamos a ver hoy, se relaciona con el vínculo entre lo público y lo privado. Ustedes van a encontrar en esta unidad material de la OMT en particular, que tiene que ver con esto, es decir, el tratamiento de la cooperación, la asociación. Sí. Es decir, la asociatividad, el grado de vínculo que existe entre lo público y lo privado, y si después vamos a entrar de lleno en el conjunto de actores que trabajan en la actividad, tanto en origen como en destino. Esta unidad nos va a permitir meternos de lleno en las cuestiones que tienen que ver con el marketing, de nuevo, con aspectos técnicos. Esto se va a ir viendo la semana que viene y la próxima. Recuerden que esta unidad y después la siguiente va a ser la unidad 6, que va a tener que ver con las cuestiones de la medición de turismo, y ahí va a estar el cierre, la configuración del conjunto de ideas que llevamos adelante en esta materia, y ahí va a tener el cierre, a toda orquesta, si se quiere. Bien. Una de las primeras temas que me gusta ver siempre en esta unidad es la concepción de la llamada cadena de valor, que se acuerdan por allí alguna de las primeras clases que en forma presencial, yo se la mostraba en la pizarra como vinculada a la concepción de un especialista, Michael Porter, donde se veía esa cadena de valor como el vínculo entre lo que estaba detrás de la empresa, o sea, los proveedores de insumos, de factores productivos, la transformación que genera la empresa y para adelante el vínculo con sus clientes, en nuestro caso los turistas. Eso, de alguna forma, se entiende técnicamente como el concepto de la cadena de valor. Pero esa lectura
y esa cadena de valor, a su vez, está inserta en un ámbito de competencia, y entonces, por un lado, están los posibles, eh, posibles competidores que vienen desde otro sector de la economía y quieren meterse en nuestro espacio, las nuevas tecnologías que pueden generar una manera diferente de resolver los problemas. Esa mirada, que de nuevo refiere a la concepción que hace Michael Porter del entorno competitivo, la podemos ver en términos de el sector turístico, un destino. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, con toda la secuencia que va desde comenzar a pensar sobre nuestra intención de turistear, para usar un verbo, hasta el final, hasta lo que ocurre una vez que estamos de regreso. Y entonces ahí aparece una posible cadena de valor con ¿qué está pasando? Entonces tengo la información, la venta y los distintos actores que van involucrándose, las agencias de viaje, la folletería, los medios, el viaje al destino, la llegada, el alojamiento, las distintas atracciones que vamos a encontrar en ese lugar al que asistimos, el regreso y todo lo que ocurre después. No voy a abundar en esto, pero sí a ustedes qué nos va a interesar, porque ahí es donde aparece lo interesante de este tema, que es reflexionar sobre cómo, desde el punto de vista empresario, si soy una empresa de turismo, o desde el punto de vista del destino, si soy, alguno de ustedes es el director de turismo de su localidad, cómo puedo aparecer en la mente o en los espacios que se generan en esta cadena de valor. Fíjense que cómo puedo aparecer en el caso del viaje al destino, cómo puedo aparecer en la información que busca en el momento que empieza a pensar alguien sobre visitar una determinada localidad. Ustedes me podrán decir, bueno, yo qué sé en qué momento se empieza a pensar. Bueno, justamente ahí está lo interesante de esto, que es cómo puedo identificar en qué momento alguien, en términos genéricos, comienza a pensar en la playa, la montaña. ¿A qué se refiere con organizaciones de marketing del destino? Es María Florencia. Organizaciones de marketing del destino que son las que gestionan generalmente una mirada, una forma de gestionar el destino. Participa desde el punto de vista gubernamental, la municipalidad, digamos, la organización particular que puede haber, por ejemplo, en Ematura, en La Plata, o cualquier otro que maneja eso. Bien, entonces, ¿en qué medida puedo y cómo puedo incidir desde mi empresa o desde mi destino en cualquiera de estos puntos? Esa es una mirada. Otra mirada que es más, digamos, está más asociada a la forma de pensar de Michael Porter, tiene que ver con justamente la división entre la cadena de valor como una secuencia asociada a la prestación de servicios. Y entonces vamos a tener las actividades primarias por un lado y las actividades de apoyo por el otro. Fíjense que dentro de las actividades primarias está el empaque, la generación del producto, el destino, la promoción, la distribución, la logística, cómo se opera en el destino, la atención y las actividades de base, es decir, las actividades que tienen que ver con el apoyo, ¿con qué se relacionan? Con la infraestructura, con el desarrollo de los recursos,
del producto, con la tecnología, todo lo que tiene que ver con el vínculo. No, que quede claro, esto es una manera de presentarles la idea de la cadena de valor para que vean toda la complejidad que surge para entender cómo llego desde un punto al otro punto para prestarle qué. Bueno, justamente para darle la respuesta al visitante, que es claramente la cuestión clave. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿sí? Bien. Bueno, bien. Esta es otra mirada de la cadena de valor, otra forma, la misma cadena de valor aplicada. Esto obviamente lo van a tener, lo tienen en el material para poder estudiarlo, para poder mirarlo con detenimiento, porque, por ejemplo, hablaban hoy de La Plata y los distintos impactos. Bueno, acá está la cadena de valor configurada para la ciudad de La Plata, lo voy a acercar. Fíjense, la infraestructura, los recursos humanos, el desarrollo tecnológico, todo esto como actividades de soporte, los proveedores, y como actividades primarias, el alojamiento, la gastronomía, los servicios, el comercio, ¿sí? Para entender, de nuevo, la pregunta que se podría hacer en esto, ustedes dirían, bueno, ¿qué hago yo con esto? De hecho, he sido jurado en algún momento de alguna tesis donde se planteaba justamente el análisis de la cadena de valor de una determinada localidad. En ese caso también era la ciudad de La Plata, y bueno, y ver todos los actores, todos los, digamos, componentes que desarrollan y ver qué falta, qué está mal desarrollado, cuáles son las implicancias. Bueno, eso siempre son preguntas que van surgiendo, pero para que ustedes vean lo interesante de empezar a pensar, digamos, y sobre esto, ¿qué? ¿Me va a preguntar algo? ¿Qué tengo que identificar algo? No, normalmente sobre esto uno tiene que reflexionar qué componentes hay, si falta, cuál es la relación que se observa. Es decir, uno puede analizarlo de muchas maneras. ¿Sí? Todo esto, en definitiva, es importante cuando empezamos a pensar cómo se vincula, porque si hay una cadena de valor, también existe la presencia del Estado, y entonces aparece el posible vínculo entre las mismas empresas y entre las empresas y el Estado. ¿Para qué? Obviamente para cumplir objetivos que pueden ser tanto objetivos económicos como objetivos sociales. Cumplir, ¿por qué tengo que cumplir objetivos en definitiva? Bueno, porque lo que estamos viendo es, si se quiere, el desarrollo de los destinos. Así como más temprano con Gustavo estaban planteándose las cuestiones de los impactos ambientales, el desarrollo sustentable, y estas grandes palabras que se han, desde los 90, que acompañan todos los análisis, porque sistemáticamente van a aparecer, después uno tendría que empezar a analizar cuánto sentido tienen esas palabras, no en el sentido de como palabras como tal, sino en su aplicación. Tal vez van a encontrar que muchas veces son nada más que palabras vacías, conceptos que no tienen mayor uso, pero que quedan bien decirlo. Entonces, y en turismo muchas veces van a encontrar ese tipo de palabras, conceptos, que luego cuando van a la práctica se privilegia, como algunos de ustedes planteaban hace un rato, alguna cuestión más económica que estas cuestiones que tienen que ver con la triple hélice, la idea de lo sustentable en términos económicos, en términos sociales y en términos ambientales. Por eso todo
turismo está en el medio de todas estas cuestiones justamente por las fallas en la sustentabilidad que se ha generado en los últimos tiempos. Concretamente fallas. Cuando a la luz de esta situación de pandemia, ustedes observan un conjunto de lugares turísticos que al no haber turistas han recuperado el verde, o han recuperado el cielo, o han recuperado el azul o el celeste de las aguas, lo que quieran. Han recuperado, entonces ahí empieza toda la discusión sobre, bueno, cuánto turismo. Entonces, siguiendo con lo que veían hace un ratito, aparece la revisión de la capacidad de carga, la necesidad de establecer algunos parámetros concretos, es decir, algunas situaciones concretas donde, bueno, si ya sabemos qué pasa, ¿qué vamos a hacer ahora que hubo este parate? Es decir, ¿cómo retomamos? Este es todo un tema que está en discusión en todo el mundo, en estos días, en plena discusión, porque todos están viendo cómo retomamos a partir de julio, en algunos casos, agosto, y la lógica va a ser casi seguro, bueno, algunos ya retoman a partir de junio, Grecia, lo habíamos conversado creo la semana pasada, Grecia toma a partir de junio, pero de hecho están todos pensando, los chinos que están viendo, hoy vi algunos informes, viendo si salen, cuándo salen, y entonces están empezando a plantear que van a salir recién después de septiembre, octubre, en una medida, otros piensan ya en el 2021. Bueno, todo eso que es lo que la realidad la podemos ver a la luz de estas cuestiones que son para qué me junto, con quién me junto, cómo desarrollo mejor una cadena de valor que le dé valor al destino o que le dé valor a la experiencia que va a recibir el turista, porque ese es el tema clave. Hoy por hoy todo es la experiencia, vivir una experiencia. Bueno, ¿qué significa eso? La cadena de valor. ¿Sí? Concreto, es la cadena de valor. Porque si la cadena, el eslabón más débil es el que hace que la cadena de valor se corte justamente por el eslabón más débil, el que menos importancia tenga. Podría ser la limpieza de la habitación. El eslabón más débil hace que un conjunto de cuestiones de prestaciones sea visto como, no, esto no es bueno, porque la habitación estaba sucia. Bueno, piénsenlo en eso, simplemente para darse una idea de las distintas cuestiones que están implícitas particularmente en esta unidad. Entonces, cuando vemos cuáles son los objetivos habituales de las asociaciones, podemos plantearnos, bueno, por el lado de los productos, cómo mejorar, cómo conservar, cómo establecer normas de calidad, temas clave en estos momentos, cómo proporcionar apoyo técnico. ¿Qué quiere decir? ¿Con quién me junto? ¿Cómo me relaciono? Me relaciono con el sector público, tal vez, para generar mejoras en cuestiones de la normativa, para eliminar barreras al comercio, a la inversión. Ahí necesito el sector público. Es decir, el privado necesita que abran la puerta, en nuestro caso, por ejemplo, que piénsenlo ustedes en este momento, el arreglo de la deuda que tenemos con el resto del mundo, la deuda externa, cómo incide en la posibilidad de tener inversiones. Y esas inversiones, ¿en qué ámbito se traducen? En nuestro caso particular, la hotelería, en la restauración, en cuestiones que tengan que ver con la prestación de servicios turísticos. Entonces, el arreglo de la deuda, que es un hecho concreto que maneja el gobierno nacional, abre la puerta o no a la posibilidad de mejoras en
el flujo de capitales. Entonces, fíjense cómo esas cuestiones tienen que ver con asociarse de alguna manera, cómo enfrentar a la competencia, cómo proteger a los consumidores, son distintas cuestiones donde el Estado y los privados pueden, se espera algún tipo de vínculo, no es obligado, se espera simplemente, ¿sí? Temas de investigación y tecnología, claramente en el caso particular de turismo, la creación de la cuenta satélite, pues, tema que vamos a ver en la unidad 6, la innovación tecnológica, su aplicación. Yo ayer tenía la clase con los alumnos de cuarto de política, y uno de los temas que surge es, dado la situación de la necesidad del espacio social, que está en discusión. Hoy, por ejemplo, aparentemente no se aplicaría el tema de no usar el asiento del medio en las líneas aéreas, está en discusión, pero para que ustedes tengan una idea, si el asiento del medio en una línea aérea no se utiliza, la capacidad del avión se establece en un 65%, más o menos. Entonces, yo tengo los costos por el 100%, pero que los voy a poder solventar con el 65% de los pasajeros. Entonces, asociaciones a las empresas privadas, entre empresas privadas y empresas con el gobierno, María Josefina. Esa es la idea. Entonces, fíjense que ahí tengo un 65% de pasajeros para un 100% de los costos. Entonces, ahí ya tengo un problema. Y ese problema, como charlábamos ayer con los alumnos de cuarto, tiene la forma de resolverlo, entre otras. La primera que usted diría es, bueno, subo el precio, el pasaje aumenta mucho. Sí, eso es la primera y es la fácil. Pero, por otro lado, hay que ver si tenés capacidad desde la demanda del pasajero, tenés capacidad para pagar la suba. Entonces, claramente, por eso IATA confirma que es inviable, por eso es interesante que es interesante ese punto, porque económicamente, digamos, en términos sanitarios es una cuestión, económicamente es otra cuestión. Entonces, van a tener que modificarse, bueno, el avión, los costos de volar. Obviamente hay un desarrollo acelerado allí en la propulsión, en los motores, en el uso de combustible, es decir, en todo lo que sea costo. Pero ¿en qué se traduce, para hacerla fácil? En que hay que, justamente, hay que aumentar, mejorar la productividad. Y como yo le decía a los alumnos de cuarto, y eso ya se los digo a ustedes que están en primero, todo esto que viene necesita un claro desarrollo, una forma de pensar muy técnica en términos de análisis. Y para que no haya duda, los que van a estar preparados para eso son ustedes, pero ustedes en esta casa de estudio, o sea, en esta facultad, no ustedes por la edad que tengan, ni ustedes porque estudien turismo, ustedes porque estudian turismo acá, que no es lo mismo que estudiar en otra parte, o sea, esto para que quede claro. Entonces, en toda esta nueva realidad que se está generando, por eso se los comentaba a mis alumnos ayer que están a un paso de salir profesionalmente, los que mejor preparados van a estar para todo análisis de mejora de productividad, de desarrollo, de pensar nuevos negocios, de hacer planteos, son los alumnos de esta casa, porque justamente es en lo cual más profundizamos. Por eso yo, entre comillas, los torturo con temas de matemática, con temas de economía, que son los que les van a permitir de nuevo entender esta situación. Porque no
no va a ser posible contártela, hacerte un cuentito y decir, mirá, va a estar todo bien. No, se necesita análisis. Y por eso mismo la capacidad que van a tener ustedes para hacer esos análisis es totalmente diferente a la que van a tener cualquier otro profesional de turismo de cualquier otra facultad. Por eso es lo interesante de esto, la innovación, la idea de la manera de investigar, bueno, todo eso, ustedes dirán, profe, yo recién empiezo, exactamente, por eso les aviso que eso es lo que van a desarrollar en esta carrera, claramente. El tema del vínculo con los recursos humanos, las asociaciones para, de nuevo, las mejoras en el servicio, establecer normas de calidad, la formación, la educación, aspectos que tienen que ver con productividad, innovación. La idea de la comercialización y venta, ¿para qué? Para lograr mejoras en cómo llegar con el producto turístico a nuevos mercados. Y entonces, las cadenas de distribución, los aspectos de cómo introducirse en nuevos mercados a partir de las ferias. El tema no es el aire por el color, sino las superficies. Bueno, todo eso que justamente está planteando Gustavo son las cuestiones donde hay que repensar un conjunto de situaciones que permitan volver a hacer turismo, por lo pronto, por el aire. Esto es un tema, pero sin perjuicio de ello, creo que en un momento lo conversábamos, toda la juventud de, digamos, los millennials de los países nórdicos han dejado de subirse al avión. ¿Qué sería la cuenta satélite? En realidad, la cuenta satélite es un sistema de medición de datos a nivel agregado que vamos a desarrollar en la unidad 6. Así que no te hagas problema, pero la cuenta satélite es eso, es un sistema de medición que te permite saber cómo se trabaja, cuáles son el conjunto de datos vinculados con la actividad turística. Pero es bien amplio, para tener una idea, Sabrina, excede lo que conversábamos hoy temprano sobre el Producto Bruto Interno o el Producto Bruto Nacional. Es una mirada de conjunto más abarcativa para tratar de entender cómo funciona el turismo. Pero, de nuevo, eso lo vamos a ver en la unidad 6. Entonces, comercialización y venta, la infraestructura, claramente, o sea, el vínculo entre los privados y el Estado para mejorar las distintas formas de la conectividad. Piensen ustedes que la llegada de las low cost o las líneas aéreas de bajo costo, low cost es relativo, se sostienen en la posibilidad de tener aeropuertos alternativos. En rigor de verdad, en Argentina no hay aeropuertos alternativos salvo el Palomar. Punto. Porque el aeropuerto de la Ciudad de La Plata no está operativo, que sería un aeropuerto alternativo, y en el resto del país no hay aeropuertos alternativos. Entonces, las low cost licencias se manejan porque pueden llegar a otros lugares que son de menor costo, a distancias diferentes de las principales ciudades. En Argentina eso no existe. Pero bueno, le damos el nombre low cost por las competencias, está todo bien. De nuevo, en la medida que existieran mayor cantidad. Sí, no, pero ya está avisado, Álvaro, no es que lo quieran cerrar. Ya eso quedó claro que es un tema de mantenimiento, Aeropuertos Argentina 2000 ya dio a conocer que es una cuestión que tienen que hacer mantenimiento, tienen que pasar a Aeroparque, pero
punto clave ahí es que no lo van a poder cerrar, esa es otra historia. Pero, de nuevo, tenemos la infraestructura, tenemos los aspectos del financiamiento. Fíjense en este momento, de nuevo, lo que conversábamos hace algunos minutos, las posibilidades de captar financiamiento internacional, para captar inversiones. Bueno, en este momento a la Argentina eso está totalmente cerrado para la Argentina. No quiere decir que para las empresas esté cerrado, porque las empresas en última instancia, con mayor o menor grado de solvencia, se presentan por sí mismas, pero como están dentro del mercado de la Argentina, bueno, sí es más costoso acceder al financiamiento. No quiere decir que no puedan acceder, pero es más costoso. Pero concretamente la Argentina no tiene acceso al financiamiento hasta que no reestructure la deuda y que no negocie con sus acreedores, que es lo que está en proceso. Siguen planificando viajes a futuro. Eh, si es pregunta, sí. Si es como deseo, sí, sigue siendo. La pregunta no va a ser si siguen planificando, sino, a ver, ¿cuánto sentido, después de estos meses de experiencia, cuántos de todos los viajes van a ser realmente efectivizados a partir de esta realidad que se ha generado con tanta fuerza en los últimos 2 meses? ¿Cuánto de todos estos intercambios serán reemplazados o vueltos a realizar a partir de lo presencial? Bueno, es un tema, es un tema. Todo lo que es el vínculo con Oriente requiere del trato para que se perfeccione. Todo lo que es el vínculo con Oriente, ellos, particularmente los chinos y demás, eso requiere el trato. No es que no se pueda hacer a distancia, no, pero requiere el trato. Con otras culturas, bueno, por allí se puede hacer, pero esto es muy importante. ¿Cuánto de lo que hasta hace 2 meses o 3 meses se hacía viajando, ahora se va a plantear de manera virtual? Son preguntas. Creo que en su momento en la clase yo ya les había, en la primera o segunda clase les habíamos presentado la idea de las oficinas en las cuales podemos interactuar con alguien que está del otro lado del mundo. Bueno, esas oficinas ya que existen y tienen mayor demanda en este momento. Entonces, todo esto es parte del cambio de las reglas. Si se quiere, no está de más pensarlo, ustedes también es un desafío para ustedes que están estudiando, porque, de nuevo, a partir de esto ya no se va a plantear el negocio turístico de la misma manera. Sería más accesible invertir en una empresa privada en la Argentina con nuestra situación de crisis si entramos en default con lo de captar inversiones hablando de empresas extranjeras. No le resulta más accesible invertir a una empresa privada en la Argentina con nuestra situación de crisis. No, a ver, no le resulta más accesible. Puede ser que algunos, lo que puede estar ocurriendo, de hecho es así, es que el valor de las empresas argentinas, hoy por hoy, es irrisorio. Es decir, ha caído de una manera espectacular. El valor. Esto significa que cualquier grupo económico del planeta que dijera, me quiero comprar las empresas de la Argentina que cotizan en bolsa, saca del bolsillo 3,50 pesos, lo pone arriba de la mesa y se las compra. Esto es así. Eso no ocurre simplemente, pero para que no haya duda, o sea, saca 3 pesos del bolsillo. No. Triste, pero es así. Pero eso es parte del juego. El valor que tiene YPF
es una décima parte de lo que se le pagó por YPF a los españoles. Te digo, para que, si quieren verlo en esos términos. No, es que nadie lo hace, no quiere decir, no, porque en última instancia, ¿para qué lo haces? Eh, Pierde sentido. Por eso digo, lo pongo claro para que uno diga, wow, mirá vos. Pero no porque alguien quiera hacerlo. De hecho, en gran parte, capitales chinos compraron gran parte de, al principio del coronavirus, cuando las acciones internacionales cayeron, capitales chinos compraron una gran porción de acciones de empresas en todo el planeta de primer nivel, porque bajaron de precios, entonces se pudo hacer, ¿sí? El costo es bajo y sería una buena inversión si salimos de esta crisis nuevamente y mejora nuestra economía. Sí, Franco, está bien, te invito a que compres. Es decir, si eso ocurre, a ver, si eso fuera así, estarías viendo una entrada de capitales y estarías viendo cómo el valor de las acciones suben, ¿sí? Eh, bueno, perfecto. No, no es que no es que te diga que no tiene sentido. Te estoy diciendo, si fuera así, el valor de las acciones argentinas tendría que estar subiendo por todo lo que detectaste. ¿Eh? Como vos lo detectaste, algún otro lo detectó. De hecho, ocurrió el otro día un poco por alguna situación circunstancial, pero nada más. Entonces, no se está viendo eso. De hecho, ha caído sustancialmente el valor de las empresas. Pero de nuevo, digo para que entendamos en dónde estamos metidos, obtener financiamiento, mejorar el rendimiento y demás. Cuando pensamos esto, también podemos pensar en qué medida tiene sentido que el sector público invierta en proyectos turísticos. Entonces ahí ustedes ven en este trabajo que tienen en la bibliografía, que es la cooperación entre el sector público y privado, un gráfico muy interesante donde pueden ver, por un lado, la dispersión de los beneficios que percibe la comunidad a partir del proyecto turístico y el plazo en el que se amortiza, o sea, el plazo, el lapso de tiempo en el que se puede repartir el costo de ese proyecto. Fíjense ustedes que cuanto más bajo es el plazo, menos sentido y menos, obviamente, la dispersión de beneficios, menos sentido tiene la participación del sector público y entonces aparece claramente la actividad privada, complejos turísticos, largo plazo pero baja dispersión, y si vemos a lo largo de la diagonal, encontramos los Juegos Olímpicos, los centros de convenciones, encontramos la comercialización del destino, es decir, un conjunto de actividades vinculadas al turismo que tienen una amplia dispersión y, en el caso de los Juegos Olímpicos, que quede claro, no se conoce Juegos Olímpicos salvo el caso que más ha quedado es el Barcelona 92, que es el que le dio la posibilidad a Barcelona a replantearse turísticamente y ser lo que es hoy, pero es uno de los pocos casos que se observa donde la inversión hecha por el sector público ha podido ser recuperada. Históricamente después no hay ningún otro evento de estas características que haya recuperado la inversión. Ninguno, ni los hechos, ni hechos por los norteamericanos, ni hablar del Brasil, que todo, decir, en los mundiales de fútbol tampoco. No, 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 ninguno de los que tiene que ver con la fuerte presencia de las inversiones del Estado para la construcción de los edificaciones, estadios, todo lo que sea, las ciudades,
fíjense ustedes lo interesante, cuando se hizo el Mundial Juvenil en Cava, allí hubo una idea muy interesante que es que todas las habitaciones y todas las unidades habitacionales donde estuvieron los deportistas se vendieron previamente para inversores. Entonces, una vez que terminó, esas unidades habitacionales quedaron para ser eh, negociadas desde el punto de vista inmobiliario. Bueno, eso es impecable, impecable. Porque, bueno, claramente yo me compro esa unidad, se la presté al Estado bajo alguna condición y después vuelve a mí y la voy a poder alquilar, vender, hacer lo que quiera. Ese planteo fue realmente muy diferente, una concepción diferente para que poder sostener y solventar el Mundial Juvenil, por ejemplo, para tener una idea. Bien, ¿qué tipo de asociaciones, vamos a marcar algunas cuestiones más, qué tipo de asociaciones se pueden generar? Voy a plantearlas, ¿no?, al mero hecho de tener idea. Bueno, una de las más conocidas, la idea de consorcio, la idea de juntar, relacionar varias empresas para combinar sus conocimientos, la tecnología, los servicios, para obtener un beneficio en conjunto. Es decir, es una unidad, se conoce también como una unidad transitoria de empresas, un consorcio de empresas que se juntan para alcanzar algo que de forma individual no podrían lograr, la mirada de conjunto. Sociedades en participación, cuando buscamos, allí aparece la figura que se conoce como UTE, Unión Transitoria de Empresas. Sociedades sin participación son algo que nos unimos, por ejemplo, nos unimos para desarrollar una, ¿cómo se llama? Para desarrollar un espacio de playa o desarrollar alguna actividad en un parque. Es decir, nos unimos un conjunto de empresas para un objetivo concreto. Ahí hay una sociedad de participación. Por otro lado, para otras cosas estamos separados, pero para eso hacemos una sociedad específica que figura bajo un nuevo nombre, pero somos un conjunto de empresas que nos unimos para, digamos, desarrollar un negocio en particular. Tal vez el más conocido por ustedes, porque aparecen a diario, son las alianzas estratégicas. Lo ven justamente en la industria aeronáutica, las alianzas estratégicas entre empresas, la figura del grupo Sky o algún otro, que se unen las líneas aéreas. ¿Qué hacen? Bueno, comparten códigos, comparten los datos para poder facturar, para que un mismo pasajero haga un vuelo, es decir, comenzando por una aerolínea y termine ese vuelo en otro punto del planeta con otra aerolínea, pero todo lo compró de la misma manera, con el mismo pasaje, si se quiere. Y entonces en ese caso lo que hay es una estrategia conjunta, es decir, es una mirada de largo plazo. Cada vez que ustedes piensan en estrategia, siempre están pensando en la concepción de una visión, largo plazo, cómo llego, ¿sí? Entonces, la alianza, todas las empresas operan por separado, pero para esta cuestión comparten. No siguen siendo individuales, pero comparten la idea. Eso es una alianza estratégica. Una cuarta forma de ver las asociaciones puede ser la cooperación, la comercialización cooperativa. Entonces, ¿qué buscamos? Sacar el mayor rédito posible en esto. Ahora, al haber menos prensa, menos papel, menos prensa escrita, o leerse menos diarios
papel, tal vez se pierde de vista algo que aparecía generalmente los días domingo, sigue apareciendo en la versión papel de cualquiera de los diarios, en el suplemento de turismo, que es claramente la venta de un destino, la comercialización de algún producto turístico, algún paquete. Y entonces uno ve así que en la comercialización de ese paquete aparecen un conjunto de empresas que venden ese paquete, que justamente en línea con esta idea, lo que están haciendo es eso, una, entre todas, pagando la publicidad y folletería, como idea de comercialización en conjunto de algo, el paquete de Europa o un paquete a eh, Merlo, Villa de Merlo o al norte. Es decir, pero lo que están haciendo es usando la red de distribución de cada uno. ¿A dónde llega cada uno para optimizar, maximizar, si se quiere, palabra de la economía, el resultado? Entonces, tener el mejor resultado posible. Comercialización cooperativa. ¿Sí? De nuevo, cada empresa puede ser para un evento. Sí, por supuesto, es muy común, Álvaro, que eso ocurra para el desarrollo de eventos. Suele ocurrir también para evento, la comercialización del mundial, por ejemplo, suele hacerse de esta manera, como una acción cooperativa, el mundial, los Juegos Olímpicos, ¿sí? Lula Polaza, lo que quieran, la que les guste. Pero todo eso tiene que ver con la misma idea. La otra más, la cadena de valor, es esta idea de la complementariedad, como veníamos comentando al inicio, en qué medida nos vamos vinculando para... esto también se conoce como integración, relación de cadena de valor, integración. Puede haber una integración hacia adelante cuando vamos incorporando a todas las empresas que tienen relación con el que está delante mío, sí, con el cliente, o una integración hacia atrás cuando incorporo a los que son proveedores. Entonces, pues, esto es la relación con la cadena de valor, una relación estrecha. La pueden ver, por ejemplo, en otro concepto, en la fabricación de vehículos, Toyota, con un concepto que se usa en la administración, que es el justo a tiempo, just in time, cómo Toyota se vincula con todos sus proveedores para generar, construir un auto en el menor tiempo posible, a partir de esto, una relación de cadena de valor. La red comercial, cuando las empresas se asocian para alcanzar un objetivo común. Esto también por allí, que no es una alianza estratégica. La red comercial es la red de ventas exclusivamente. ¿Sí? Y otra figura de asociatividad es la subcontratación, cuando recurro para determinadas actividades a distintas empresas. Es decir, por ejemplo, en el caso de la hotelería, dejo de tener el servicio de lavado dentro del hotel y lo subcontrato, o lo que es muy común observar, la limpieza. Entonces, todo eso entra en esta figura, es decir, también se conoce como outsourcing, o sea, subcontratación, contratación de terceros. Son distintas miradas sobre lo mismo, cómo vincularme, en este caso, entre privados. ¿Cuál es la clave en todo esto? Bueno, la importancia de ver cuáles son los riesgos, de asociarme, qué quiere el otro, cómo me complemento, qué podemos obtener cada uno, y obviamente de qué nos hacemos responsables los que formamos parte de esa asociación, para ver en qué sentido tiene generar esa asociación. ¿Sí?
cuando esto se produce entre el sector público y el sector privado, ¿cuál es, en definitiva, lo que le puede beneficiar al sector público concretamente? Bueno, acceder a alternativas, conseguir otras fuentes de capital, ¿no? Por la integración de empresas que tengan esa posibilidad, cómo desarrollar distintos grados de la estructura, cómo se comparte el riesgo, cómo utilizo lo que a veces el Estado, es muy común, piensen, lo decíamos hace un rato, estadios que no están siendo utilizados, o museos que están siendo subutilizados. Bueno, eh, el vínculo con el sector privado muchas veces le da sentido a la utilización de estos recursos que no, de otra manera no se lograría. Oportunidad de desarrollo, bueno. Y para el sector privado también es interesante el vínculo que puede existir con el sector público. ¿Por qué? Porque es una manera que se abran puertas. Entonces puedo acceder a nuevos mercados, en los cuales eventualmente pueden ser mercados lejanos. El turismo es clave esta situación, mercados lejanos que como empresa individual no puedo llegar. El, 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 la manera... No, sí, a ver, Gabriela, la idea de la licitación, para que no haya dudas, tiene que ver cuando el Estado llama a, invita a los privados a hacerse cargo de algún servicio o la prestación de algún bien público. Ahí aparece la figura de la licitación. No es exactamente, para separar la idea, no es lo mismo que esto, pero la licitación, eh, lo ponemos así, el bus turístico. El bus turístico es un bien público, porque el colectivo, el bus turístico es un bien público, podemos usarlo, lo usan más de uno al mismo tiempo, pero si lo usan más de uno al mismo tiempo, no me puedo apropiar de un bien privado, y entonces lo que hace normalmente el municipio, que sea, es licitar la frecuencia, licitar la prestación del servicio. Entonces, esto está en AU24, sí, esto está, todo el material está. Entonces, en ese sentido, se presentan a licitar la prestación del servicio. En el caso de Buenos Aires, Cava tiene, si mal no recuerdo, tiene 3 empresas, 2, 3 empresas. En La Plata había, en realidad no, es parte del municipio, no se quiso licitar, o no se logró licitar tampoco, pero en Cava sí. Entonces vos tenés 3 empresas que prestan no el mismo servicio, distintos servicios y cubren todo el espacio. Pero eso es la idea de la licitación, lo mismo que en la licitación cuando vos te haces cargo de un balneario. El municipio licita al mejor postor, al que ofrezca pagar lo máximo, licita eso. Pero eso es distinto, ahí está, a la mirada de cómo alcanzar nuevos mercados o aumento de la credibilidad porque me asocié con el Estado, ¿sí? Aumento de la credibilidad del privado porque soy socio del Estado, eso es un planteo válido. ¿Sí? La posibilidad de vender, de aumentar la capacidad, entre comillas, de producción, de generar bienes y servicios a partir de los distintos lugares, los distintos espacios que puede brindar el Estado. Bueno, un conjunto de historias.
Como idea de cierre, porque hoy vamos a cerrar acá, o sea, les voy a presentar las cuestiones que vamos a ir viendo la semana que viene, que tienen que ver con una mirada de conjunto de actividades que se observan, tanto en origen como en destino. Y estas actividades que están en origen normalmente están asociadas a la motivación del pasajero, en la manera en que logramos que en el lugar emisivo alguien esté interesado en ir a un determinado lugar, a un determinado otro lugar. Y el destino, ¿qué vamos a tener? Toda la operación del receptivo. Es decir, estas son las dos cuestiones. Porque, acuérdense, siempre desde el primer día de clase yo les planteo, el turismo es un concepto circular, es un viaje circular. No tiene sentido, como lamentablemente la OMT mucho tiempo lo ha planteado, ahora menos, pero la mayoría, lo veíamos en las primeras clases, lo plantea, el tema es en el destino. Sí, el tema es en el destino porque ahí están llegando las divisas, pero también hay que ver en el origen qué es todo lo que ocurre, porque si no existiera el movimiento en el origen, no habría posibilidad de tener el resultado en el destino. Parece muy tonto, pero no, nadie lo termina de ver en esa circularidad. Lo que también por allí pueden ver como el flujo de capitales, el flujo de divisas, el flujo de personas. Entonces, ¿qué tenemos? Simplemente para mostrar los títulos de lo que vamos a ver. Es decir, en origen tenemos todo el manejo de las organizaciones de viaje, los temas asociados a las distintas características. Lo va a desarrollar seguramente Silvia la semana que viene. Los temas que tienen que ver con, en el mismo sentido, representaciones, comercialización, cómo se genera la venta, todo lo que esté asociado al proceso de comercialización, digamos, entendido como venta, no como marketing, viajes y servicios, viajes y funciones, todo lo que hace a los servicios especiales que se adquieren en origen para favorecer y posibilitar el viaje, es decir, los traslados. Obviamente, aspectos que tienen que ver con transporte y demás, que lo va a desarrollar también va a desarrollar Laura. Cuestiones que en destino tienen que ver con también el alojamiento, temas que va a desarrollar seguramente María Florencia, alimentación, vale, lo mismo, en alojamiento, las certificaciones de calidad, todas esas cuestiones las va a ir mostrando seguro María Florencia en unos comentarios. La idea de las atracciones, la actividad en general, lo que hay en el destino que genera una palabra que es compleja, la atractividad, que no es el mero hecho de que algo me atrae, sino que tiene que ver con la capacidad de generar ingresos en destino. La atractividad es un concepto complejo, lo vamos a mirar, pero esos temas los van a encontrar en un texto de organización de empresas turísticas, que bueno, de mi autoría, lo van a encontrar en esa unidad para revisar varios aspectos que tienen que ver con la definición de producto, la idea del marketing, la idea de la posibilidad de la competitividad, bueno, un conjunto de ideas que vamos a ver en esta unidad. Todo el tema del transporte, bueno, los aspectos que son, digamos,
que cooperan al desarrollo de la experiencia turística, la complementariedad, lo que permite el apoyo al visitante, cómo aspectos que tengan que ver con la recreación en la comunidad local. Acuérdense, no tiene sentido pensar turismo si no pensamos en el residente. Más allá de lo que todo el mundo se llena la boca, que el turismo es por los turistas, si no pensamos en el residente, que es en definitiva el que va a atender al turista o el que no va a atender al turista, porque no le gusta, estamos viendo, digamos, nos estamos confundiendo, porque claramente tenemos que pensar turismo como una mirada de conjunto y sostenida en quien en definitiva es el que vive, el residente. O sea, si yo no pienso en la comunidad local, cómo le va a afectar el turismo, seguramente voy a tener un problema. Lo que veíamos, lo que veían ustedes con Silvia la semana pasada, con los índices de irritabilidad estas cuestiones son claves. Y nada, la orientación, el control, y algo que es un cierre de todo esto, que es justamente en donde estamos, que es la formación de los recursos humanos, o como a mí más me gusta llamarlo, los talentos. A mí más que, si bien la palabra desde el punto de vista de la administración son los recursos humanos, que también es una mirada económica, el recurso, el trabajo, el trabajador, el recurso humano. En administración también lo suelen ver como el manejo de personal. Ojo que todas esas no son palabras inocuas, son miradas. A mí, particularmente en turismo, me gusta verlo como la formación de talentos. ¿Por qué? Porque el talento es algo diferente al mero hecho de el recurso humano por el título que tengo. El talento tiene que ver con las capacidades que puedo presentar al otro. ¿No? Se tiene cuestiones que son naturales, que luego las puedo potenciar. Talento es una cosa totalmente diferente a la experticia que uno puede obtener a partir de un título profesional. Título profesional, sí, soy esto, licenciado en turismo. Talento puede ser que yo, como licenciado en turismo, tengo capacidad de manejo de grupos o manejo de situaciones de conflicto. Y eso es un talento natural. Bueno, por eso a mí siempre digo, me interesa más trabajar sobre esas cuestiones y ver esas cuestiones y formar esas cuestiones que ver el hecho meramente del título. Y hoy por hoy, cada vez se necesitan más esas variables soft, esas variables blandas, esas concepciones blandas, que las concepciones duras. Duras en el sentido, bueno, te recibiste de esto. En realidad hay que ser más amplio, más abierto. Con esto, un poco la idea de cierre, no voy a avanzar, pero me interesa si tienen alguna consulta, han hecho una variedad de intervenciones muy valiosas, digo, pero si tienen alguna pregunta en particular, algo que tengan interés de analizar, digo porque, como les dije, a partir de hoy tenemos más tiempo, vamos a manejarnos de otra manera, con más posibilidades para que todos tengan la posibilidad de participar. Seguramente la semana que viene se va a subir esta clase a la... Sí, sí, se va a subir, claro que se va a subir. Esta está grabada, o sea, se van a subir las dos. La primera parte que a las 19 y esta segunda parte también, después de la interrupción. Pero
Lo que digo es que seguramente la semana que viene van a tener la posibilidad de alguna actividad o algún intercambio en después de las 20, 20 y pico. O sea, tenemos este tiempo, quiero que lo usemos de la mejor manera para que ustedes tengan las mayores posibilidades de intercambio, de identificación. No, seguramente también voy a entrar más temprano al aula, o sea, antes de las 6, para, para que tengan también alguna posibilidad de intercambio previa. ¿Está? Bien, Gabriela, sí, sí. Muy interesante la clase que viene. La que viene, esta no. Es decir, esta no fue interesante, la que viene lo va a hacer. Está bueno eso. Es un interesante planteo. Para, ¿podés hablar? A ver si... a ver si te veo. ¿Podés hablar? No, no, no te veo. Levantaste la mano, Gabriela, pero... una... Está bien. Algo, por decir, por lo que nos toca, claro, no, yo digo, chao, sonamos, estamos en problemas, bien. No, Yo bueno, agradecido, Eduardo, agradecido de la clase de hoy que no gustó, va a gustar más la que viene. seguro, mejorá, seguir participando, como para imaginarse el lugar donde vamos a estar parados a futuro, por ahí, eso seguro, sí, sí, creo que se refiere a los temas propios. Sí, por supuesto, la intención es como, de nuevo, hay una realidad que se ha modificado desde el primer día que ustedes nos conocimos, pero quería saber si hay algunos ejercicios prácticos para poder practicar. Sí, práctica, si tiene que ver con los aspectos más arriba planteado, digamos, si tiene que ver con los aspectos económicos y demás, tenés algunas actividades que están subidas y tenés la lección. Claro, exactamente, María Florencia, tenés la lección, ahí dice, bueno, cualquier cosa sobre eso se puede consultar. Le preguntás a Laura, a Gustavo, a Silvia, a mí, a quien te guste. Impacto ambiental sobre tráfico, entendiendo que si hay 1 millón de turistas hay un impacto de tráfico, pero esto es un tema preocupante en el mundo, más allá del turismo, ya que en una ciudad como México, si no hubiera turismo, igual tendría problemas de tráfico. Un comentario, el concepto es tránsito, concepto, es decir, tráfico es de mercancías, tránsito es de personas, no es por nada, pero es para que se pueda separar la idea. Yo tengo una duda del multiplicador, profe, bueno, digo para Álvaro, para que separes bien. Tráfico es el tráfico de mercancías, de cuestiones. Tránsito es el de personas. Esa es la diferencia. Bueno, me voy a fijar entonces, no, porque tránsito de personas. Azul, ¿cuál es la consulta? Azul. Para estudiar los efectos multiplicadores puede ser a través del análisis input-output, ¿verdad? Sí, pero no es lo mismo utilizarlo así que mediante el multiplicador keynesiano. ¿Podría explicar eso? Bueno, excelente pregunta, realmente muy buena. El análisis, la matriz input-output, es un análisis general, es decir, tiene que ver con equilibrio total o no equilibrio parcial, es un tema más técnico de la economía, pero es un análisis de equilibrio general, se llama así. ¿Por qué? Porque estás viendo como si al tocar una pieza, ¿cómo va a incidir? Al tocar una pieza quiere decir, eso que me preguntaste, creo que eras vos, que X11, ¿cómo incide incorporar
1.000.000 de pesos en la actividad, ¿cómo incide en cada uno de los componentes de toda la economía? Es como si dijeran, es cuando vos te preguntás, bueno, ¿qué vínculo hay entre llenar el tanque digamos, de nafta y, qué sé yo, la venta de chocolates en el norte del país? No decir, profe, cualquier cosa. No. ¿Qué vínculos hay entre todas las actividades, y eso lo ves a partir de la matriz de insumo-producto, entre todas las actividades que con una proporción ínfima van moviéndose y van incidiendo en cada uno de los aspectos de la producción? Eso es el análisis input-output. Por eso es un análisis de equilibrio general. El modelo keynesiano es un análisis de equilibrio parcial, porque lo único que está mirando es cómo afecta en un momento del tiempo a un conjunto de situaciones, pero no a todas las situaciones, solo a las que están relacionadas. Y usted dirá, bueno, pero puede haber muchas que están relacionadas. Sí, sí, pero es un análisis que no tiene la profundidad del análisis input-output, y honestamente el input-output es el recomendable, pero es muy complejo de desarrollar la matriz de insumo-producto. De hecho, en la Argentina, la última matriz de insumo-producto, no sé si no es de la del 2004, no me acuerdo si hay alguna posterior, es un tema complejo. Por allí otros países, Estados Unidos y demás, suelen tener algunas actualizaciones, pero como análisis es más potente el de input-output, porque es el que mira todas las interrelaciones que existen en la economía. El del multiplicador es más que nada, por eso la diferencia, es un equilibrio parcial de las incidencias, las rondas de gasto a partir de una situación y sus ramificaciones, pero que no incide en toda la economía. Tal vez esa sería la mirada más simple. ¿Se ve azul o querés que te lo plantee de alguna otra manera? Azul. Ok. No. Bien. ¿Alguna otra duda en particular? Ahora te llamo, José, yo estoy en clase. Ustedes dirán, ¿alguna otra cuestión, algo que les haya quedado? ¿No? ¿Qué vamos a cenar? Es un buen punto. Bien. Bueno, entonces les agradezco como siempre todo este tiempo y espero que haya sido útil. Ya vamos viendo dónde van a insertarse en un futuro y esta nueva realidad y cómo impacta. Por eso esta unidad que comenzamos es bastante interesante para ustedes. Bueno, gracias Emilia. Bien. Entonces, el test también va a ser de impacto. Sí, por supuesto, Álvaro, el test de la unidad 4 es el impacto que va a ser la semana que viene. ¿Sí? Bien. Que la pasen muy bien, que tengan Muchas gracias, gente. Buen fin de semana. muy buen fin de semana. Disfruten. Que terminen bien todos. Saludos. Bueno, good weekend. Es verdad, gracias por el saludo y feliz día, Eduardo. Es verdad. Bueno, cierto. Gracias. Nos Gracias vemos. Feliz día por lo para que me toca. Celia y para el resto del equipo. Nos vemos. Que la pasen bien. Adiós. Chao.